Hoy se llevó a cabo la segunda vuelta para la elección del representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad, y con el 52% de los votos obtenidos, el juez Maynor Moto ha sido electo y bueno, ocupará entonces este cargo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Un periodo corto que se va a tener, Julio, porque finaliza entonces en abril. Así que, ¿qué te parece si iniciamos con este análisis? ¿Cuáles serán esos principales retos? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Un periodo muy corto y el principal reto, digamos que ya se cumplió, se eligió un magistrado. Sí. Ya si era la mejor opción que tenía el Colegio de Abogados y Notarios, hay que preguntarle también a este honorable colegio, porque al final de cuentas solo 5 profesionales, colegas, se postularon para el cargo. Entonces, también ahí veo que hay una desilusión de parte del gran Colegio de Abogados y Notarios. Hoy fue muy notoria y muy marcada la poca participación de los colegiados por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde ya se está llegando entre abogados, licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, criminólogos, criminalistas, internacionalistas y politólogos, a los un poquito más de 40,000 agremiados. Y participaron, imagínate tú, ¿cuántos? Ni siquiera 3,000. Exactamente. ¿Qué factores fueron los que influyeron a esta poca participación que se tuvo? ¿Acaso habrá influido el tema de la pandemia o cómo analizas tú esta participación, Julio? Varios factores, la pandemia, la desilusión, el tema de que las elecciones también dentro del Colegio de Abogados se han vuelto ya un tema más que jurídico y más que de debate, netamente del derecho, una cuestión netamente política, ¿verdad? Porque así es evidente y así hay que verlo. Pero veamos entonces cuáles son los retos de este representante titular del Colegio de Abogados y Notarios que va a suplir al fallecido exmagistrado Bonerge Mejías. Sandy, el Colegio de Abogados, con una participación mínima, ya lo dijimos, eligió a su representante ante la Corte de Constitucionalidad. Retos que asume el ganador, en este caso el juez Maynor Moto. Un mandato de apenas 4 meses, un mandato corto, para tratar de representar al gremio de abogados de una manera digna. Sin embargo, las elecciones del CANG han demostrado cada vez, y en esta ocasión todavía más palpablemente, un bajo interés gremial por las mismas y también la existencia de otro tipo de intereses dentro del CANG. Encontrar un equilibrio en la Corte de Constitucionalidad para que se empiecen a tomar decisiones de orden jurídico y no de orden político, por supuesto que será no solo uno, sino que probablemente el principal de los retos que se trate de tener. Pero de aquí a venir y decir que va a haber un legado real en cuanto a jurisprudencia, en cuanto a decisiones, durante 4 meses va a ser muy difícil, Sandy, porque además recordemos otra cuestión, este año 2021, uno de los grandes actores de la política nacional, porque ahora dejó de ser jurídica, la Corte de Constitucionalidad ha estado calladita, calladita. Exactamente. Entonces, dentro de estos retos también, Julio, recordemos que la Corte de Constitucionalidad ha estado pues inmersa en distintas polémicas, en distintas resoluciones que también han estado más marcadas hacia un punto que a veces es contrario a lo que la población espera. Entonces también va a ser un reto poder ir y marcar la diferencia en tan poco tiempo, ¿no crees? Porque al final es un peso y contrapeso el que se esperaría de parte de cada uno de los representantes en la Corte de Constitucionalidad. A ver, voy a un mundo ideal, ¿verdad? ¿Qué es lo que el deber ser? Digamos que dentro de los retos, evitar la toma de decisiones de orden político y obviamente que sean decisiones jurídicas. Evitar también cualquier sesgo ideológico. Estoy hablando de un mundo ideal. Y evitar con esto también el que haya polarización y el que haya otro tipo de intereses en las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Creo que debe de por lo menos finalizar este mandato de la Corte de Constitucionalidad con la plena obediencia de la Constitución Política de la República de Guatemala y por sobre todo de lo que dice el artículo 175 de la misma en cuanto a la primacía de la Constitución Política de nuestro país como la principal de las leyes a seguir y a obedecer. Bueno, de hecho es la que ellos tienen que obedecer, seguir y dictar en sus resoluciones, tal y como lo dice también el artículo 204. Algo que en los últimos años ha parecido una utopía por difícil y duro que parezca esto y hasta casi un juego de palabras inverosímil en la Corte de Constitucionalidad. Totalmente, Julio. Vemos entonces primero una situación que se marcaba con esta elección
que pues se había dejado en suspenso, ¿no? Sí, así Ahora es. la pregunta es, ¿asume directamente el representante del juez Maynor Moto? ¿Podría existir algún recurso que en los próximos días se pudiera imponer también? Es decir, ¿qué tanta seguridad hay de que ya el Colegio de Abogados y Notarios tenga su representante titular en la Corte de Constitucionalidad? A ver, Sandy, de poder pasar por este tema político y todo lo que te digo, puede pasar, pero yo supongo que ya no, por el tiempo que queda. Por cierto, una situación importante. Ya el Congreso de la República también ha hecho el llamado y la apertura del proceso para la elección del cambio de Corte de Constitucionalidad, tal y como lo dice nuestra Constitución, el cual debe verificarse en el próximo mes de mayo, como debe ser. Así es, Julio, pero si usted quiere conocer detalles de cómo estuvo esta segunda vuelta electoral para elegir así al representante del Colegio de Abogados y Notarios ante la Corte de Constitucionalidad, Jensi López le dio seguimiento y nos ha preparado el siguiente resumen. El juez tercero de primera instancia penal, Maynor Moto, fue electo por los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad, con 3.610 votos a favor. Y rumbo a la Corte de Constitucionalidad, ¿y saben a qué? A hacer lo que he realizado por más de 10 años, emitir resoluciones, impartir justicia y sobre todo pues defender la independencia judicial, que es un elemento fundamental. Y a quien sea adverso la resolución, vamos a obligarle a que se sujete a los medios de impugnación y a las acciones para precisamente revertir un fallo. Y en ese sentido, pues, ¿qué voy a hacer? Emitir resoluciones desde el primer día que tome posesión y con ello resolver los casos que esperamos reducir la mora jurisdiccional de carácter constitucional. Aquí no se va a hacer política. Aquí lo que se va es a trabajar y a emitir actos y resoluciones que precisamente vengan a defender no solo el contexto político, sino social, sino que también jurídico y cultural, que prácticamente al integrarse debe de resolverse en cada caso concreto en favor del pacto social, en beneficio de los derechos de la sociedad, que es un elemento fundamental, porque recuérdense que el acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva es una circunstancia de primer orden que nuestra sociedad exige y por lo cual se somete precisamente a la institucionalidad y al Estado y al respeto a las autoridades. Por eso estimo y creo que la Corte de Constitucionalidad debe en primer lugar ser consciente y respetar no solo el contexto de la función pública en el ámbito de las competencias, sino que también debe de respetar la democracia, la república y someterse la propia Corte al imperio de la ley, porque ese es un primer paso necesario para dar el segundo, que es precisamente emitir resoluciones dentro del marco legal. Lo que corresponde a mi persona es no solo integrar la Corte, sino que sea una Corte equilibrada, una corte objetiva, imparcial y sobre todo pues que resuelva garantizando la certeza y seguridad jurídica. Y en ese contexto también hay que tomar en consideración que se va a buscar también defender el orden constitucional y sobre todo garantizar un Estado constitucional. Moto finalizará el actual periodo de la Corte, el cual culmina el 12 de abril de este año. El togado sustituirá a Bonerge Mejía, quien murió por COVID-19 en septiembre del 2020. Bueno, Sandy, ahí las palabras del juez tercero Maynor Moto, que dentro de ya muy poco tiempo va a pasar a ser el magistrado titular representante del Colegio de Abogados ante la CC. Pues ojalá que todo sea apegado a derecho. Así es, bueno, con estos detalles vamos a hacer una pausa, regresamos con otras noticias, no se despegue de la pantalla. Sí, no cambie, porque nosotros somos a la medida.